Aleluya, aleluya. El que me sigue no caminará en la oscuridad y tendrá la luz de la vida, dice el Señor. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio. El hebreo no tiene superlativos. Es un idioma muy plano, entonces no tiene superlativos ni comparativos. Claramente el texto está escrito en griego, pero tiene mentalidad hebrea. Por eso cuando uno oye dice, el que se ama a sí mismo se pierde, eso lo entendemos. Luego dice, el que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. Ese verbo nos suena raro, ¿verdad? Se aborrece. Yo pienso que el Señor no quiere que uno se aborrezca. Lo que pasa es que como la mentalidad es hebrea, no pueden comparar el amor que yo le tengo a Dios al que yo me tengo. Por eso nos topamos con un texto como este. Por encima ¿cómo se llama? Del idioma, creo que lo más importante es que está diciéndonos que amar a Dios implica entregarse. Estamos celebrando nosotros, por eso estamos de rojo, a San Lorenzo. San Lorenzo, el Papa tenía 7 diáconos. Estaba Sixto, que era el Papa, celebrando en una de las catacumbas de Roma. En la persecución de Valeriano, que es una de las más fuertes que conocemos, llegó y lo apresaron. Y curiosamente lo iban a matar y se topó con Lorenzo, y Lorenzo le dijo: ¿dónde vas, Padre mío? ¿Dónde vas? ¿Te vas a ir sin mí? Y bueno, por lo menos el acta de martirio dice que le dijo: no te preocupes, dentro de unos días tú irás donde yo voy, irás conmigo. Y efectivamente 4 días después, porque el martirio de San Sixto fue el 6 de agosto, y 4 días después también. El gobernador ese mismo día, al hacer morir al Papa, entonces mandó al diácono Lorenzo, que era el encargado de los tesoros, y le dijo: reúname todos los tesoros porque queremos. Entonces le dijo: deme 3 días para prepararlo. Y así fue. Durante estos 3 días lo que hizo fue reunir a todos los pobres de Roma de ese momento, y el día en que el gobernador iba a revisar, le dijo: estos son los tesoros de la iglesia. Y no lo estaba haciendo en burla, efectivamente eran los tesoros. Él había repartido las riquezas con los pobres, y entre los pobres tenían los tesoros, o las cosas, digamos, materialmente hablando, más valiosas. El gobernador entró en cólera y le dijo: y vas a morir como murió el Papa, solo que no vas a morir inmediatamente, sino que te voy a matar poquito a poco. Y sabemos por el poeta Prudencio que hizo una parrilla y ahí lo fue martirizando. El amor por Jesucristo era tan grande que el acta de martirio dice que él iba cantando salmos y le iba diciendo al verdugo, incluso: yo ya estoy cocinado de este lado, deme vuelta, y el otro en cólera le dio vuelta, y así lo torturaron, hasta que al final, antes de morir, dijo: la carne está lista, ya pueden comer. Nosotros lo mencionamos en el canon romano porque es uno de los grandes santos mártires, y miren que es una fiesta, tiene lecturas propias. Eso quiere decir que
en la liturgia de la iglesia este martirio nos recuerda. Y la pregunta es muy sencilla, para usted, para mí, para todos. Mártir no solo es el que muere por Cristo, mártir es el que sirve. Entonces la pregunta es muy sencilla, ¿cómo es su servicio? Del otro lado del servicio está una actitud que se llama mezquindad. Hay gente mezquina, gente mezquina. Mi abuelita decía siempre que no sirve, el que no vive para servir, no sirve para vivir. La gente mezquina es la gente que chupa generosidad de los demás, pero no puede ser generoso con los demás. No en la línea de la transacción de que entonces como yo recibí, yo voy a dar, sino en la parte de la generosidad. ¿Cuán generoso soy? Así es, yo conozco, por ejemplo, matrimonios que iniciaron siendo muy generosos el esposo con la esposa y en el pasar de los años se volvieron mezquinos, ¿verdad? Al punto en que al final es poca la generosidad hasta que se pelean por un programa de televisión de que si ven una cosa o ven la otra, porque la mezquindad va llegando al corazón. Recuerden que nosotros el pecado original se nos curó con el bautismo, pero quedamos con la concupiscencia. Yo lo explico que es como cuando uno tiene un carro y el carro está destramado y uno suelta el volante, el carro se hace hacia un lado. Bueno, siempre en la vida de la gracia, cuando uno suelta el volante, el carro se va a ir hacia el pecado. Entonces, lo que va a brotar en uno es mezquino. Cuando uno ve la pieza más grande de comida, dice, esto es para mí, primero mis dientes y luego mis parientes. Cuando uno ve el tiempo, dice, este tiempo es para mí. Por eso hay que hacer un esfuerzo. Celebrar a San Lorenzo es celebrar la generosidad, la generosidad. Escuchaba un predicador hace un rato y decía algo muy interesante. Decía que uno solamente puede regalar lo que es de uno, lo que uno posee. Entonces yo no le puedo, no sé, digamos, yo no puedo venir y decirle a alguien, mire, le regalo este parlante que está aquí, porque este parlante no es mío, el parlante es de la parroquia. Es decir, yo no puedo disponer de lo que no es mío, solo puedo disponer de lo que es mío. Digámoslo diferente para utilizar el verbo, yo solo puedo disponer de lo que tengo. Y la gente mezquina, la gente que no sirve, es la gente que no tiene cosas, sino que las cosas las tienen más bien. Entonces, cuando un niño no es generoso, por ejemplo, y tiene un juguete, 2 juguetes, 3 juguetes, que recuerden que la primera palabra es papá o mamá, la segunda palabra o la tercera es mío. Hay una inclinación al egoísmo. Bueno, cuando ese niño no presta sus juguetes, porque ese juguete no tiene juguete, sino que el juguete lo tiene así. Cuando la persona no es generosa, es porque no tiene tiempo, el tiempo lo tiene. Recuerden aquella frase de Madre Teresa, de un rol de oración un montón, siempre dice ella, no es falta de tiempo, es falta de amor. Es que no rezo porque no tengo tiempo, no es falta de tiempo, es falta de amor. Cuando tú amas algo, siempre vas a sacar tiempo para eso. ¿Por qué? Porque entonces, al fin y al cabo, yo tengo el tiempo no me tiene a mí. Yo tengo las cosas. Una persona que puede ser generosa es una persona que las cosas le poseen, ¿verdad? Yo debo dar testimonio de la primera lectura de hoy. San Pablo está motivando aquella colecta famosa en Corinto. Yo debo dar testimonio. Bueno, yo soy una persona que vive de la caridad. Los sacerdotes vivimos de la caridad, vivimos de lo que nos dan, pero yo debo dar testimonio que toda vez que yo recibo bendición, materialmente hablando, estoy hablando, y yo bendigo a otra persona con eso que me han dado a mí, el Señor multiplica y repone. Ahorita estoy hablando materialmente, pero también esto lo experimento a otros niveles, lo experimento a otras, en otras instancias, a nivel, por ejemplo, intelectual, a nivel de producir cosas. Entonces la generosidad es una cosa que no está muy de moda. Yo pienso que el San Lorenzo me invita a mí, le invita a usted a ser generoso, ser generoso. Lo segundo que quería decir, y con esto termino, empieza diciendo, el que siembra poco, cosecha poco. Yo creo que eso es lógico, lo que pasa es que no se nos olvida. Y el que siembra mucho, cosecha mucho. A nivel de relaciones interpersonales,
Este consejo es importantísimo. Si usted siembra poco en su vida de paternidad, va a cosechar poco. Si usted siembra poco en su vida matrimonial, va a cosechar poco. Y se nos olvida porque hay un momento en la edad, sobre todo de relaciones interpersonales, donde parecen que los papás o los hijos o la relación que sea empiezan como a exigir frutos. ¿Cómo va a haber frutos si no ha habido siembra? Claro, usted me dirá, padre, pero es que hay un mandamiento que me manda a mí. Sí, claro, yo sé que está un mandamiento allí, pero ese mandamiento pasa también por nuestras emociones. Conversaba un día con una persona que me decía, padre, yo tengo una duda, mi papá estuvo ausente toda mi infancia, pero yo no siento gozo de estar con él, entonces estoy en pecado yo. Bueno, lo que le invité primero fue a que no odiara a su papá, pero lo segundo es que hay una lógica de algo que si su papá no sembró, en este momento no va a haber cosecha de eso. Y el amor cristiano no significa que uno invente la cosecha. El amor cristiano significa que uno va a hacer un esfuerzo desde todas las limitaciones que uno pueda tener para que en el corazón, tanto de uno como de la otra persona, no crezca el odio. Un buen consejo que se le puede dar a unos novios es: el que siembra poco cosecha poco, y el que siembra mucho cosecha mucho. Si unos novios siembran mucha lujuria, van a cosechar lujuria y 4 embarazos antes de casarse. Si unos novios cosechan diálogo, van a cosechar una relación de diálogo. Si una pareja cosecha ausencia, van a cosechar un matrimonio ausente. Y un matrimonio ausente es una puerta para el adulterio, por ejemplo. Parece lógico, padre, ¿qué profundidad bíblica tiene? Pues no, pero es algo tan sencillo que se nos olvida. Uno quisiera cosechar mucho espiritualmente, pero ¿cuánto siembra? Poquito. No cree que dice, bueno, con este poquito que voy a sembrar aquí, voy a cosechar mucho. Bueno, también el Evangelio dice que las cosas pequeñas, etcétera, sí, es parte de la gracia. Pero hoy, con esta palabra que el Señor nos regala, también nos recuerda esta lógica sencilla con la cual motiva a San Pablo a la comunidad de Corinto para la colecta, hablando un poco materialmente. 2 preguntas para terminar. ¿Cómo está haciendo tu siembra? ¿Cómo es tu siembra con Dios? ¿Cómo es tu siembra con las relaciones interpersonales? ¿Cómo es tu siembra en tu matrimonio? ¿Cómo es tu siembra con tus relaciones de amistad? ¿Cómo es tu siembra con relaciones de padres e hijos, de madres a hijas, etcétera? ¿Cómo es tu siembra en lo académico? ¿Cómo es tu siembra? Si yo quisiera pasar el curso, ¿cómo siembras? Una lógica sencilla que se nos olvida. Creo que es parte de la culpa, ¿verdad? De esta generación, de esta época en que vivimos, donde queremos grandes resultados con pequeños esfuerzos. Casi no lo veo en los programas, pero yo siempre pongo el ejemplo de todas esas cosas de adelgazar, ¿verdad? Aunque si uno se conecta a un aparato, ahí le empieza a brincar la panza a uno y listo, adelgaza. Entonces quiere un gran resultado con muy poquita siembra. Eso no existe. Y lo segundo es: ¿cuánto es tu generosidad? ¿Cuánto? A mí, la gente tacaña, la gente mezquina, y no solo hablar económicamente, la gente que no es capaz de ser generoso, incluso en la medida en que recibe. Creo que a estas personas la vida los va a golpear en la cara de una forma muy fuerte, y ojalá estén a tiempo de darse cuenta de eso, ¿verdad? Ciertamente, cuando usted está cerca de una persona mezquina, va a sufrir mucho, pero también va a tener una gran oportunidad para santificarse mucho. Y hay que decidir si voy a poner la mirada en el dolor o si voy a optar por la santificación. Muy bien. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.